Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 16 me parece, el podcast oficial de la agrupación cultural Barco de Papel. Capítulo... Por eso, level 16. ¿Level 16? Sí, level 16. ¿Tanto level llevas? Sí, ya. ¿Tanto level llevo viéndote? Sí, mucho level viéndonos. Bueno, acá está el narrador Linus y con nuestro invitado de hoy, ¿Fernando? Fernando Feña, Wisepi lo conocen harto. Es un auditor que nos escribió constantemente hasta que nos aburrimos de recibir sus mensajes, sus spam. No, mentira. Me ha invitado varias veces y no le he podido Sí, sí lo sé, sí, estoy molestando. No, es un viejo amigo, esto no es nepotismo, lo juro. No, me llegué aquí con pulso, sudor y lágrimas. Sí, por No supuesto. tengo que ver nada. Toma. Ya, no, pero bueno, Ricardo nuevamente no va a estar. Recupérate, Ricardo. Yo también estoy enfermo igual que Ricardo, pero bueno, esto se graba en mi casa y entenderán que yo vivo en las dependencias de Radio Power, no es que esto se grabe en Concepción. No, mira, tu pieza de Harry Potter está perfecta, weón. Sí, está perfecta. ahí debajo de esa escalera que tiene Radio Power. Sí, por supuesto. Sí, porque dejamos siempre. Sí. O sea, Bueno, eso. Bueno, los dos enfermos, él no pudo venir porque para él significa como una hora en micro y bueno. ¿dónde vive? Mira, vive ¿Como en Narnia? como en Narnia, sí. Básicamente se demora mucho en pasar la micro, entonces se demora en esperarla también. Sí, vive en Talcahuano por la altura del Olimpio. Pero puede tomar la galaxia, esas cosas viajan a velocidad supersónica. Sí, claro. Sí. El problema es que las distancias en Concepción son muy largas. Sí, es que hay un pequeño espacio. Es como ese ejercicio de pensar cómo funciona la velocidad de luz en Star Wars. De que si puedes pasar o teletransportarte después de que tuvimos un debate de enfrascado de horas. Creo que fue el mejor día de mi vida, ñoñamente. Bueno, Hablando. la historia de cómo llegamos al tópico del capítulo de hoy, que todavía no diré cuál es, fue chistosa porque normalmente cuando tenemos un invitado acá, dejamos que él elija el tema para que sea un tema que le sea cómodo. Y no se nos ocurría nada. Estábamos muy pegados, como maldita sea, ¿qué hacemos? Y de repente hablamos sobre bloqueos creativos. Y bueno. Y de hecho es un problema, ahora que tocas ese tema, es un problema súper común cuando estás hablando de una mesa. Porque, por ejemplo, el momento de crear la historia ya está, el momento de estructuras una trama, creas puntos, algunos trazan una línea infranqueable porque los héroes tienen que pasar por ese dungeon y más allá ya no hay nada, hay una Sí, pared bueno, blanca. en el capítulo que hablamos de tipos de narradores hablamos de eso, pues es como el narrador, no me acuerdo qué nombre le pusimos, pero es un tipo de narrador, pues, ¿cachai? Que es estructurado, que él está preocupado de contar la historia que él quiere contar nomás, pues, ¿cachai? Como que guía de la mano a los jugadores para que pase lo que él quiere, ¿no? Sí, de hecho Da poca ese libertad. es todo un tema. Sí. Que hay que hablar del bloqueo creativo. Sí, bueno, justamente si todo narrador, escritor o creativo de cualquier tipo se expone a esto de manera constante. ¿Ya? Al final no es un capítulo solamente útil para narradores, sino que básicamente para creadores. Yo la verdad es que creo que cuando hablamos del concepto de bellas artes, yo no soy tan abierto mentalmente como algunas personas que encuentran que es una bella arte el videojuego, encuentran que es una bella arte un montón de otras cosas. De hecho, hasta el cine lo dudo un poco. Ah, ¿no eres un defensor del séptimo, octavo, noveno y décimo arte? No. De que el cómic y la novela visual no son una forma... No, pero lo rozan. Yo creo que dentro de lo lúdico, el rol es lo que más roza las bellas artes. ¿Cachai? Y por lo mismo se debe muchas veces enfrentar al mismo tipo de problemas. Digo, ¿qué ibas a opinar al respecto? No, es que iba a hablar como del tema de la creatividad y de cómo nace. Que nace tema, por un lado nace del aburrimiento. El aburrimiento Sí, claro. y el tiempo a lo largo de la historia te va generando la necesidad de crear algo, de construir. El ocio. El ocio.
Sí, aunque, ¿sabes qué? Yo discrepo un poco porque creo que el ocio y el aburrimiento son conceptos disociables entre sí, ¿cachai? Se pueden separar, no son lo mismo y creo que depende más del ocio que del aburrimiento en sí. Tú no necesitas estar aburrido para estar ocioso. Ya, ¿cachai? es como el concepto de la zona. Sí, para mí el ocio es un estado un poco más contemplativo, poco productivo, en el que dejáis que tu cabeza fluya nomás, ¿cachai? E incluso creo que se puede dar en un intercambio social. Lo mismo de antes, cuando se nos ocurrió hablar de los bloqueos creativos porque teníamos un bloqueo creativo, fue una idea espontánea y estábamos dedicándonos al ocio en ese momento de manera social. Sí, pues, Nos reíamos mucho. Estamos interactuando de manera social. Entonces, yo he tenido grandes ideas sin aburrirme. Pero es que, de hecho, si hablas de ideas, está la cuna creativa, el templo sagrado de todo lugar, el baño. El baño es el espacio creativo más grande que... Yo no me aburro en el baño, Yo jamás me aburrí en el baño, pero por lo mismo tengo siempre una libreta en el baño donde anoto cosas. No te recomiendo tocarla cuando pases. Pero sí, siempre es útil tener la libreta o llevarte un libro, es un excelente ejercicio. Sí, porque para evitar esto, como tú bien dijiste que Cortázar fuerza el aburrimiento, fuerza la creatividad para tomarla. Sí, bueno, eso, que algo que hablamos, no estoy seguro si fue Cortázar el que lo dijo. Ahí, bueno, los ñoños literatos, corríjanme si saben. Pero decía que básicamente que para no tener bloqueos creativos tienes que escribir todos los días, aunque sea cualquier cosa, ¿cachai? Aunque sea... El diario de cómo subir una escalera. Sí, claro. Oye, es notable, sí, no, es ese muy tipo bueno. de Sí, eso es muy bueno. Pero el tema es que una poesía, aunque vaya a salir mal, no importa. ¿Cachai? Un cuento corto, cualquier cosa, porque mantienes a tu mente ejercitada. Entonces al final yo creo que él lo que hizo fue lograr un dominio sobre su creatividad hasta el punto que la podía forzar de manera consciente, de manera voluntaria, ¿cachai? Se supone que la creatividad no se puede forzar, pero a mí me parece que lo que él hace es eso. Y creo que la mejor forma de evitar llegar al punto de los bloqueos creativos para, por ejemplo, un narrador, es no parar de narrar y no parar de preparar tus sesiones de juego. Mira, ya que tienes los dados, voy a aprovechar los dados para... La idea principal de construir una historia es que crees puntos, porque los jugadores jamás van a seguir las reglas, la línea. No hay una línea, son solo puntos que tú organizas dentro del lugar y ellos van conectando. Y la gracia es que puedan elegir el orden en que conectan los puntos. Pues entonces de repente les va a faltar algún tipo de información y tampoco les des todo. El tema es que el bloqueo creativo va en quizás puntos quiebres de trama. A lo que voy es como, por ejemplo, la experiencia que tuve con el final de Hunter. Ese mesa que tuve como de 10 años que en un minuto tenía que cerrar y me había vuelto chango. Feña narra Hunter x Hunter en una de sus versión propia del sistema de 20 de Hunter x Hunter, que es una mierda, pero en este momento todos los sistemas de Hunter x Hunter son una mierda, así que algo... Oye, mi sistema lo he modificado, de hecho no he visto la última versión, está maravilloso, bueno, está súper bien pulido. ¿Sigue teniendo clases? No. Entonces puede que sea bueno. No, ahora de hecho está más interesante, bueno, está muy entretenido. Pero bueno, sí, de hecho, yo igual estoy preparando una con Anima hace mucho tiempo y está casi lista y todavía no la termino porque soy flojo. Pero... Eso lo vengo escuchando desde que tengo memoria. Sí, pero no estaba casi lista. Bueno, puede que sí. Igual hace tiempo ya está casi lista. Pero sí, con Ricardo lo hacemos, de hecho. Pero volviendo a la escena de construir rol, manteniéndonos con el tema del bloqueo creativo. ¿Qué hacer frente al bloqueo creativo? ¿Qué se te ocurre? Mira. ¿Qué haces tú por lo general cuando estás frente al bloqueo creativo? Cuéntame, César. Digo, voy a hacer las cosas voy a ver las cosas desde otra perspectiva y me cuelgo de cabeza. No, yo lo hago eso. Puta, sí, de verdad. Es maravilloso. Sí. Es maravilloso. De hecho,
Sí. Entúpate. Cancha de campo, weón. Por favor, necesito focus. ¿Yo? ¿De qué estábamos hablando? Permiso. Claro. No, hablando en serio, cuando... Mira, mis bloqueos creativos tienden a ser más para empezar. Y ocurren más cuando no manejo bien un sistema. De hecho, me da lata porque ciertos grupos de amigos no saben qué tan bien narro porque nunca les he narrado algo bien. O porque me conocieron cuando era un narrador muy novato, o porque me han visto solo narrando juegos que estoy probando. Yo te vi partir con ratoncitos, weón. Vi cómo se trata. Sí, a veces me trancaba el choclo, pero rígido. Sí, de hecho, en general, esas mesas que jugamos tuvieron varias trancadas de choclos para todos. Así que no te sientas. Pero a Germán le salió bien. Germán, que narró Star Wars, que fue, creo que uno de los invitados que ya estuvo acá. Sí, estuvo. Es que dos capítulos. Él le gusta el tema, así hizo hasta un póster de Cholgana en el capítulo final, así como de Star Wars, de estilo Star Wars, Star Wariana. Pero sí, se te trancó el choclo, pero aún así la historia estuvo entretenida. Sí, claro. Yo gocé a mi ratoncito Superman. La verdad que... Era blanquito con capa roja. Bueno, pero el tema es que cuando... tiendo a tener más problemas para comenzar que para continuar o terminar una trama. Y me suelen dar más bloqueos creativos cuando improviso que cuando preparo. Pero a veces igual cuando preparo, en especial cuando comienzo. Pero ahí lo que suelo hacer, en realidad, es llevar la cabeza para otro lado. Porque en general cuando mi creatividad no fluye bien para algo, sea rol o no sea rol, puedo hacer dos cosas. Uno, pensar en algo nada que ver para que las ideas comiencen a llegar solas, refrescar la cabeza. Pensar en o trato de dar vuelta por el camino por el que estoy pensando. Por ejemplo, no sé cómo cocinar machas a la parmesana. ¿Ya? Machas, les pones queso y les metes al horno. No sé hacerlo. Yo no sé. Y no se es un ejemplo. Sí sé hacer machas a la parmesana. Ya, pero vuelve. Ya. Ejemplo. Ya, porque no sé prender el horno. Ya, ok. No sabes prender el horno. No sé prender. Ya, pongámoslo en contexto. Estamos hablando de contexto. Ok. Estás ahí frente a tu horno. Estoy frente y lanza por academicismo para saber si sabes cocinar. Y estoy tratando de cachar ahí y no entiendo las manillas, los logos son súper raros y todo. Y cuando estoy pegado ahí y punto, aunque ese no es un proceso creativo, pero igual es el mismo ejercicio que hago, digo, oye, pero si no me está resultando por acá, veamos por otro lado. Y me pongo a mirar cómo funciona por dentro. O tal vez me pongo a buscar el manual de instrucciones en internet. No te recomiendo meter la cabeza en un horno, creo que es cuando está un apagado, poco de suicidio, con bastante como nunca sabes. Nunca sabes. Es una de esas que está abriendo el montón de infierno, así. Oh, sería hermoso. Premio Darwin. Sí, premio Darwin. Mira, ya que establece este paralelismo o ejercicio, sí, pues sí es complicado. De hecho, cuando te enfrentas a una mesa nueva, va a haber un bloqueo creativo, pero tienes que comértelo. Yo siempre he establecido que existe una fuerza que le llamo vértigo, que es una mezcla entre deseo de ir al baño, tensión, miedo, vergüenza y no saber nada cuando te vas a subir al escenario, cuando vayas al teatro, en la tabla. Pero el punto es que en la tabla, en el teatro, el vértigo tú lo tienes acá en el estómago, y te subes al teatro y empiezas a hablar y lo sacas. Entonces aprovechas esa energía. Hay un tema o análogo en la danza que, como no lo puedes verbalizar, la gente lo baila y lo usa como motor. Lo encuentro precioso y maravilloso. Vale. Y en el vértigo, en el rock también ocurre, pero lo verbalizas rápido. Entonces, aprovechalo no como una desventaja, sino como un motor de acción. Claro. Entonces, más o menos, hazle algunas preguntas a tus jugadores y trata de ir por ahí, porque es complicado, siempre va a ser complicado. En Hunter, las primeras mesas, yo he tenido mesas que han salido pésimas. Porque no conozco a los jugadores, no preparo algo para ellos, preparo algo a la abertura. Y yo soy muy de narrar espontáneo, de jugar como con ideas vagas y ir agarrándolas, que las dejo en el aire y las voy agarrando a medida que las voy usando. Y por eso después se te enredan los finales. Y por eso después, por ejemplo, hace como 4 años, en 2014, cuando narramos el final de Hunter X, ese final de como después de 10 años, que
Yo estaba vuelto chango en mi casa con papeles, con cordelitos conectando nombres. Sí, este loco parece detective cuando prepara las mesas. Es y estaba divertido. sentado frente a eso y estuve encerrado como una semana. Y de repente dije, ya, voy a hacer un final. Y los jugadores jugaron ese final con otro amigo, con Toco en ese entonces que teníamos en el grupo, que era un gran estratega. Y salió muy mal. Saludos, a mí no me... Sí, saludos, Toco. De hecho, ya, volviendo al punto. Salió muy mal ese final, pero había algo que yo no tenía en consideración. Estos jugadores tenían en sus manos un dispositivo para viajar en el tiempo, para saltar entre mundos, entre universos. Entonces aproveché eso, se narró la segunda versión, la versión 2.0 de ese final, en el que yo no le había gustado. Como la película, The End of Evangelion. The End de Evangelion. Un The End 2.0. Entonces se hizo esa segunda versión y esa versión la dejé hacer. Porque si en el momento, porque mi forma de creatividad es que dejar ser las cosas. Y así, va con tu personalidad. Entiende cómo funciona tu personalidad, porque cuando fuerzas las cosas de repente no funcionan. Mira, lo otro es que a veces trato de forzar la creatividad a los jugadores y dejarme llevar por ello. Porque en algún momento de mi proceso como narrador me pasé de ser un narrador, voy a decir, medio literario. ¿Ya? ¿Como quijotesco? Claro. Siempre te he confundido con Quijote. Mucha gente, por eso soy el narrador manchego. Sí, lo sé. Por lo mismo, Rocinante. Ya, continúa. Y bueno, mi moto se llama Rocinante, mi ex moto. Lo extraño. ¿Tu ex moto? La única ex que yo. Ya, ¿qué era? Eso. Y en algún momento me comencé a poner más cinematográfico. Me comencé a poner más Tarantino, más, ¿cachai? Sí, pues sí. Entonces comencé a preocuparme más en cómo es la escena. Cuando estoy narrando algo puntual, doy mucho detalle de las sensaciones, de lo que ocurre, describo de repente incluso el juego de luces para que se imaginen la escena muy cinematográficamente. Hasta el punto que con eso últimamente he activado mucho más la creatividad de los que son dibujantes, por ejemplo, cuando narro, y dibujan mucho más seguido las escenas que narro. Pero eso también les da más pie a los jugadores para comenzar a hacer más cosas, porque les activáis la imaginación a ellos también. Entonces cuando no sabéis para dónde tirar la escena, déjalo ser, ¿no? Dale el... enfocarse solo en esa escena va a ir abriendo puertas para lo siguiente. Y de hecho, a veces a ti mismo se te van a ocurrir escenas que van a ser como visualmente apropiadas para la continuación de esa. Esa cuestión me pasa mucho ahora. Y me pasó harto cuando comencé a ver yoyos. Ahí me puse... es que eso es muy cinematográfico. De hecho, hace mucha referencia al cine pulp y al cine... a ese cine que no conoce ni su madre. De hecho... del cine. De hecho, me acuerdo una vez estaba narrándole a Nacho Moroni, que en algún momento aparecerá por acá. Saludos, Nacho. Bueno, se está cambiando su casa antigua. ¿En serio? Sí. ¿Va a volver a la mansión? Sí. ¿A la fortaleza? Sí. La cuestión es que Nacho Moroni es un jugador que está jugando Anima en una mesa single player conmigo. Y se metió a unas ruinas de Budán, ¿cachai? Que son como de... Los antiguos... son como ángeles, sí. Y que están como las almas corruptas de los Ebudán y transformadas en monstruos. Entonces el loco está haciendo un trabajo investigativo de cachando qué tipos de corrupción tenían las distintas almas de los Ebudán. Era como un arqueólogo. Sí, es muy arqueólogo su personaje. Y estaba como en esa bola. Y él partió conmigo narrando normal. Ya medio cinematográfico, pero normal. Y después llegó a jugar conmigo después que ya había visto yoyos. Y siguió la corriente y fue un choque para él porque él se metió en una antigua prisión de Budán y comenzó a pillar weá, y de repente llega cuando de repente se enfrenta a dos criaturas, a dos que estaban peligrosas, pero a dos criaturas que eran igual relativamente normales dentro de lo que él ya había investigado, eran corruptas, pero la descripción de escena hizo que el Nacho se cagara de miedo.
El weón apretó cachete brígido y fue solamente descripción. El sistema se le fue a la cabeza. Porque no sé, po, le mandó no fue un espacio, le mandó como un misil a una weá, comenzó a sangrar y comenzó a acumular ki, parece la weá. Y ese como, y sale el chorro de sangre como. Y se le crecen los músculos, se le comienzan a marcar las venas y la tontera y el Nacho como que conche tu madre, el creyó que se estaba transformando la criatura, en realidad estaba acumulando aquí nomás. Y empezó a correr, pero sí, la descripción fue bastante... Sí, pues, ¿cachai? Oye, ahora sostienes ese punto que es súper interesante. Aprovechar el sistema que de repente muchas veces te dicen ya el misil mágico funciona de tal forma. No, utilízalo a tu modo, ¿cachai? Sí, pues. Quizás el misil mágico que el weón tenga piedrita. Él es especialista en romper reglas, por si acaso. Sí, no me gusta que el sistema sea tan estructurado. De hecho, por eso me gustaba Mago la Ascensión, me gustaba ese sistema de magia. De hecho, en ese mismo sentido nace Hunter. Bueno, ese sistema de magia es precioso. Pero WoD es un asco. Yo creo que la magia de Mago es uno de los pocos sistemas de poderes tan bien hechos como el de Cazador X. Sí, bueno, la cagó. Es que ese sistema es muy chonen, pues, para sus cosas. Ya, pero continúa. Ya, pero volviendo. Ya, la cosa es que ahora que sostienes eso, que imagina, el villano se estaba transformando, no, estaba acumulando ki, pero ¿qué pasa si en realidad el tipo estaba como juntando masa muscular nomás, pues, si sí, eso se ve distinto y quizás sea un bono, pero no aterrizarte tanto, mantenerte pegado a la hoja. La hoja hace que te mantengas muy ludificado. Cuando estás fuera de la hoja, cuando logras desprender la mano de la hoja un segundo, es cuando puedes dar ese paso. Ahí es cuando tu experiencia se comienza a acercar a las bellas artes. Sí, ahí es cuando se por eso te digo que el rol la rosa, ¿cachai? Sí, no, que igual que el videojuego, igual que otras cosas, el cine no sé si la rosa llega, pero... ¿Tal será como orbita? Orbita tal vez, sí, claro. Orbita y cada cierto tiempo... Sí, pues pasa se ve el cometa Halley. Un jugador acaba de aprender algo nuevo. Claro. No, yo juego harto también con las tareas para la casa, pero les hago pequeñas quests o les mando una foto y les digo ya, primero que se le ocurra qué personaje está o qué cosa para hacer que piensen fuera del texto o cómo funcionaba la habilidad de. Porque en Hunter hay mucho de que dejas a un lado la pelea contra criaturas, porque muchas veces los jugadores van a terminar enfrascados en combates contra otras personas. Sí, es lo más común en Hunter. Sí, y las otras personas también van a tener habilidades, entonces tienes que hacerte la idea de que todos son trucos de magia. Porque tú haces algo que parece imposible, que parece inmortal e invencible, pero tú, como lo planeas de esa forma, ¿cachai? Parece que esquivarás todo, pero en realidad por dentro te estás muriendo, quizás, te está explotando el corazón, pero te quedas quieto con todo el misterio de tu lado, y el otro gon se queda ahí quieto, y huye, pues, o el gon se queda de pie, mientras todos están peleando y el gon se queda ahí frente a ti, y no sabes si atacarlo. Yo he visto situaciones en las que los jugadores empiezan a acumular acciones nuevas, porque ya no saben qué hacer. Así que entonces lo obligado de algún modo tratar de pensar fuera del texto, como bordear un poco la... Algo que hago muchas veces cuando tengo algún bloqueo creativo de alguna naturaleza, no importa cuál, en especial en rol de todos modos, al momento de planificarse, es ponerme a ver una serie o película o leer algún libro o algo, quizás, solo quizás, de algo similar, ¿cachai? De un género parecido a lo que estoy narrando. A veces hago todo lo opuesto. Sí, no sé. Sí. Yo de hecho quiero decir que es mejor ver algo como muy opuesto. Pero ahí depende también, trato de reconocer por dónde va mi bloqueo. ¿Cachai? Como estoy pensando muy poco en chinos, por ejemplo, para narrar leyendas, o estoy pensando demasiado en chinos. ¿Cachai? Como que trato de... Para identificar el bloqueo. Sí. Si estoy pensando bien en temas orientales, pero no se me ocurre nada, veo algo nada que ver. Yeah. Si estoy pensando en caballeros y no en samuráis, si tengo que planificar cosas para la leyenda de los 5 anillos, me pongo a ver algo que sea cyberpunk, una hueá ¿cachai? Entonces, ese es el tema. Pero la cuestión es que estaba pensando para Cazador X, mejor que incluso que ver Cazador X, es mejor que JoJo's. Sí, no, de hecho las habilidades de JoJo funcionan mejor en el mundo de Cazador X que el mundo de Cazador X. Sí, aunque el sistema de poder es mejor en Cazador X de todas formas. Sí, no, sí, el sistema de JoJo es muy WTF y siempre rompe sus propias reglas. Así sí, que es como 3 reglas principales como se las pasa por la reja todo el tiempo.
Claro. Yo siempre pienso que es como una especie de narrador tóxico porque corrompe mucho la información. La trato de corromper hasta dar la vuelta en algún punto. Y sí, existe, pero les doy una experiencia. Siempre también juegan post de la experiencia del jugador. Claro. Esa es una de las reglas sagradas del rol. Unas reglas de oro. Juegan post de que se diviertan, sí. El juego no es para que tú te diviertas, como narrador te diviertas torturando al resto. Es para que todos se diviertan. Pásalo bien, si es un juego. Por algo, juego, ludificar. Volviendo al punto, el tema de yoyos. Mi idea es que el narrador de Hunter le pasó lo mismo, tiene un bloqueo creativo del tamaño de Narnia, porque el bueno de partida, él solo crea sus técnicas. Entonces, estar tanto tiempo creando habilidades y creando, llega a un punto en el que no sabes qué hacer. Pero es que es distinto cuando es rol porque en rol tú creas más personajes desechables. Él cuenta una historia específica, igual le está contando todo el proceso de los protagonistas, ¿cachai? Sí. Y se mandó el manso pajeo al crear, por ejemplo, el Kenny Riordan completo. Pero en sí no necesita crear tantas técnicas, porque cuando aparece un personaje desechable tiene que tener una técnica simple, o no tener el Hatsu. Sí, pues muchas veces se supone que no. Y sacado, por ejemplo, los hueones que Déjalo hacer. Si la póker le queda tan poco tiempo de vida, mira. Bueno, mariposa nocturna le quedan como, por lo menos, está viejito, le toca relajar. Ya volviendo, ¿cómo se llama el compadre que en Grid Island trabajaba para el... el Renzo, el que creaba clones? No, el que les decía a los locos, muestra tu ren. Ni me acuerdo. Bueno, Y él era y los dos weones que estaban con él son muy desechables. sí, y no le hizo nomás, pues, De chao. hecho, ese weón creaba dos siluetas y habían siempre dos weones con él. Y nunca entendí si las dos siluetas de los dos amigos, los dos tipos que iban con él, nunca se entendió. Y punto, y chao, y técnica simple. Sí, Sí, el que se hace el pajeo más o menos es el mangaka Yoyos, po. Ese Porque- tipo le crea a todos una habilidad súper rebuscada. Sí, weón. y de hecho a mí me sorprende un poco y lo admiro porque la otra vez me estaba preguntando ¿por qué nunca llegan y simplemente se pitean fácil a un usuario de stand? ¿Por qué siempre los usuarios de stand que pelean contra los protagonistas son locos, bacanes? Y lo vi justo en el capítulo de uno que matan al tiro, ¿cachai? Lo vi justo antes de que mataran a ese y que al final su stand igual dejó la cagada. El ¿cachai? del avión. Sí, el de la... ¿Sabía que estábamos pensando? Es que sabes que estoy viendo esa, porque a mí no me gusta Yoyos. Pero el último Yoyos está dirigido por el weón de Psychopass. Loco, es Y, maravilloso. y está súper bien dirigida, entonces Sí, es maravilloso. weón, Pero- la encontré bien todo, la encontré pero una belleza. Ya, pero ese es el tema. Cuando tú ves yoyos, ¿cachai? El nivel de tensión, no, bueno, a mí me salen úlceras cada vez que lo veo. ¿Y cómo se le ocurre tanta weá? Porque no solamente se le ocurre un poder complejo, sino que te juegan con la sorpresa todo el rato. ¿Cachai? Todo el rato te mantienen tenso. Y cuando logran algo, sabes que de alguna forma lo va a dar vuelta, pero no se te ocurre cómo. Sí, y te sorprenden constantemente. Y estás todo el rato tratando de descubrir cómo lo va a dar vuelta. Sí, Sí, entonces... y las ideas de entonces- ellos siempre radican en temas como... Son cosas súper simples, pero es la vuelta de tuerca de la cosa sencilla. Sí, entonces, al final, de hecho he pensado formas de hacer sistema de rol. Yo sé que hay gente que juega rol de yoyos, pero no se me ocurre un sistema que a mí me deje conforme, porque es tan plástico Sí, que es difícil ponerle números. Es narrativa plástica, weón. Es más plástico, incluso... Weón, es más plástico que Amelie. Y Amelie ya es plástico porque no tiene colores No sé naturales, qué. weón. Amelie, la película de la niña. Ah, ya, pero es que, ¿por qué tiene de Es que tiene muchos colores muy plásticos y Ah, ya, no juega comprendo. con eso. No, pero hablo de un plástico chiste de plasticidad de movimiento. Sí, no, pero yo me refiero a que es muy plástico en el tema que es muy visual. Claro, sí, claro. Yo como ahí arte en lo plástica, visual, claro. en lo visual, en la Sí. iluminación, el color, el cambio de tono. Sí, de hecho yo creo que a cualquier narrador que le gusten los monos chinos le va a hacer bien ver yoyos. Incluso si no te termina gustando yoyos, sí. Sí, te va a refrescar por último. A mí me gusta mucho, pero no creo que sea
la gran serie es para cierto tipo de público, ¿no? Sí, de hecho, Pero... bueno, hasta en AD&D puedes jugar un personaje yoyos. Un Pero- que tiene misiles mágicos, pero de las uñas. Sí, Y que las no, tiene como en un no, ángulo y- raro, no, algo así, weón. mucha idea. De hecho, El viento, el el prima tema de 7 colores de AD&D, en- ese hechizo como en el 3. Bueno, es muy yoyos. en distintos mundos de monos chinos, han habido personajes que son muy yoyos en general. Pero el tema es que yoyos condensa todo. Por Sí. ejemplo, el personaje que es muy yoyos es el malo de Gatchaman, de Fuerza G. Oh, Es muy yoyos. Ese loco es como travesti, pero es como muy, ¿cómo se llama ese género? Se llama camp, es muy camp. no conozco. El camp son los travestis que tienen ese género de desvirtuar la belleza. Por ejemplo, Madonna comienza con el tema de utilizar adornos. Lady Gaga juega con el anverso de lo que es Madonna, de vestirse con adornos pero con carne, ¿cachai? Y el camp es como retorcer la idea, es un cheat posting básicamente de algo hermoso. Claro, Y siempre pero- usan como adornos y comen caca, pero Rita Repulsa. Rita Repulsa, flamenco. El villano de Master Z, que tenía las dos caras, que era hombre y mujer simultáneo, no era binario del todo. Bueno, maravilloso, de verdad. Sí, pues bueno, ese tipo de personajes ahí. De hecho, el que es muy yoyos es este malo de. El mono final de uno de los Street Fighter, weón. Que es básicamente un hombre del pilar de dos colores. No sé cómo se llama porque no le hago mucho los juegos de pelea, Pero sí, se pero es. Y yoyos te da. Es un bombardeo de ideas. ¿Cachai? Sí, el tipo como que toma la licuadora y satura todo. Sí, Sí. De hecho, eso es lo que más me gusta de la trama, pero no me gusta en general su arco de trama, pero me gusta de cómo lo articula. Claro, es como, ¿sabéis qué película también es muy buena para sacar ideas de cualquier cosa? Para cuando tienes poco tiempo, por ejemplo, y puedes solo ver una película, no una serie entera. Sucker Punch. Sucker Punch. Sucker Ya, Punch porque es licuadora de Fincher- cosas. No, ese es Scott Raleigh. No es Scott Raleigh. Sucker Punch es este de la lobotomía. Sí, no, sí, la del- verdad que es del director que es muy fálico, que le gusta mucho. Fincher. No Parece, no sé cómo se Ah, llama. loco, Pero es el loco de 300 y Watchmen. Y de Watchmen, y Sí. que es muy plástico ese weón. Ese sí que es plástico, ese weón hace tremendos videos de música. No, Los cacho. videos de música son preciosos. Sucker Punch no es buena, pero sí tiene mucha información visual. Porque, Ay, weón, ese mecha conejo. A mí me El encanta. mecha conejo. A mí me encanta Sucker Punch. Lo Bueno, encuentro el mecha maravilloso. conejo, encuentro una que- pelea con un dragón de samuráis. encuentro que es hermosa. Porque al final juega con todo, ¿cachai? Y me gusta eso, que sea una visión dentro. O sea, que sea la palabra no es visión. Una alucinación dentro de una alucinación, ¿cachai? Que sea un subverso. Sí, de vida. es cuático. Que sean Porque, capas dentro de capas que se bullen de capas. sí, y me gusta mucho cómo juegan con eso, con la trama, con la fotografía. La fotografía de Sucker Punch es muy buena, Sí. ¿cachai? Y lo que me Muy gusta, y que es lo bueno del cine, por ejemplo, Sucker Punch no funcionaría en una serie. No, ¿cachai? jamás. Em, Es muy. Porque es para algo corto. Y una de las Sí, gracias del no. cine y también de los one shot en roll es que ¿Sean autoconclusivos? sí, y puede, o sea, es poco tiempo, ¿cachai? Es harto tiempo sentado de una, pero en sí es poco tiempo. Entonces, es como entre hacer una serie y hacer una película. Es como la diferencia entre hacer una crónica de rol y hacer un one shot. Y es como hacer la diferencia también entre escribir una novela, una saga y escribir un cuento. Sí. ¿Cachai? Puedes usar ideas que normalmente no puedes usar en larga duración. ¿Cachai? Sí, pues, Porque de repente la saturación visual basta. ¿Cachai? El ponerte en una situación de mierda, basta. ¿Cachai? el terror es un recurso que se puede usar solo en one shot. De Isaac Asimov, ¿Ya? eh, Es un maestro del one shot. bueno, es que Ahí tienes Sueños, más sí, de eternidad. Sueños de Robot, el cuento Sueños de Robot es maravilloso y ese no da para más. Puedes escribir más cosas, pero bajaría su calidad brutalmente Sí, pues sí. en torno a la misma idea. Se desarrolla dentro de su propio universo, por así decirlo. Claro, entonces
De hecho no se especifica bajo qué universo de ese como multiverso que tiene Asimov, Sí, porque él juega y modifica su universo como quiere. sí, bueno, ¿Cachai? y yo lo veo como que son más líneas de tiempo, que Claro, narran una con el cosa futuro, el pasado y así. Oh, y sí, como pues que sí. de a poco te va construyendo el relato en función de muchas líneas de tiempo. Entonces tú de repente ves el resultado, después te muestra lo que ocurrió al final y después te cuenta cómo ocurrió. Claro. Pero, y siempre te deja con ese gustito a poco o con ese golpe que es como una cachetada y te obliga a seguir leyendo porque ¿cómo llegó a esto, pues, weón? Rothfuss, El nombre del viento, el libro parte con un spoiler, pues, weón. He robado princesas a reyes agónicos, encendí la ciudad de Dregon, me expulsaron de la universidad a una edad que muchos no me habían dejado entrar, he pasado la noche con Feluria y me he despertado vivo y cuerdo. El libro es muy musical y al principio del libro te cuentan que el weón fue un maldito monstruo y luego te muestran cómo fue el monstruo y él aprovecha las pausas, juega mucho con dejarte con ganas. ¿Sabéis qué weá es muy buena también para sacar ideas? Igual. Gantz. Ah, pero es que Gantz es una joya, po, weón. Gantz es una joya. Es muy de... Hay aliens, vampiros, dinosaurios, conspiración... No, Cyberpunk, y las escenas y todo. sí, No, y después cuando. ¡Spoiler alert! Cuando Kuroro sale y se le borra la memoria y toda la trama que hay de eso, para no spoiler más que eso, es brígido. Sí, yo dije, ahí se acabó el manga. Y uno sigue leyendo, pues, weón. Y sigue ocurriendo cosas. ¿Y tú cómo llegas a eso? Bueno, muy brígido. Sí, es brígido. Muy agradable leer eso. De hecho, fue una buena experiencia. Sí, yo tengo que terminar Gantz. Sí, yo. El final es maravilloso. Así he escuchado. A muchos no les gustó, pero yo encontré que era el final como correcto Mira, para lo que iba. Cada vez que algo termina, a muchos no les gusta porque hay cosas difíciles y contentar a la gente en un final. Hay un final al que nadie le gusta y a nadie le va a gustar, que es el final del juego. A mí me gustó. ¿En serio? ¿Sí? De hecho está súper dividido ahí el tema, lo que pasa es que la gente que no le gusta hace mucho ruido. Mira, hay un tema con el final de Game of Thrones. Yo encuentro que el guión del final de Game of Thrones es perfecto. La dirección fue como el hoyo. Entonces las cosas que habían no tenido más exposición no tuvieron la suficiente, así que eran poco creíbles, ¿cachai? Entonces Sí, como que mira, lo idearon bien y lo ejecutaron mal. el final de Game of Thrones Entonces sí, era tengo mi que crítica al respecto. se veía venir. La historia de Daenerys, de hecho me quedo con el análisis que hiciste tú de que la chica es como un dragón. Que era muy draconiana para sus cosas. Y me gusta ese análisis, pero... Y de hecho me gusta cómo desarrolló su trama hasta convertirse en un dragón como dejar de ser humana. Pero igual en el momento... Pero aún así encontré que faltaron muchos cabos, como no tuvo la intensidad que debió haber tenido el juego de Tronos. Lo que pasa es que, por ejemplo, y ahí es donde digo que el problema fue de dirección porque no dieron buena exposición. Sí. Daenerys ya se comenzó a chalar, ok. Todos sabían que se podía chalar porque era Targaryen, sí, ok. Problema que hubo ahí, Todos lo iban a saber. que Porque y esto que también, esto puede pasar en rol perfectamente, pasó muy de repente. No hubo muy pocos momentos en los que te hicieron sentir esa progresión. Hubo saltos muy bruscos de repente, ¿cachai? Sí, no lo supieron llevar. De hecho, mostraron un poco un tema importante, weón. mostraron un poco unas temporadas antes cuando encerró los dragones y después los liberó de nuevo y como que y ya, ¿cachai? Pero fuera de eso no fue sutil el avance. Es que ahí ahora tocas un tema importante, volviendo al tema de lo que nos conlleva, que es... Sí, vamos a estar hablando de literatura sí, y... no, que saber ya, a mí me encanta hablar de cine, pero centrémonos, volvamos a tierra, aterrizamos. Te invito a bajar, ¿quieres bajar conmigo? Bueno, bienvenida. Saber llevar a los jugadores, tú no puedes tomar un final o una trama sin controlando a los jugadores, tú no puedes controlar a los jugadores. Y cuando eres adicto al control y tratas de tomar el control de la trama, no va a salir bien, porque se va a sentir forzado, no va a haber una buena dirección. Porque tú no eres un narrador, eres un director de juego. Tú diriges la trama. De hecho, y después con el tiempo te vas dando cuenta de las cosas que te gustan. Por ejemplo, a mí ahora descubrí que me gusta más esa decisión moral. La dualidad moral. Me encanta cuando los jugadores tienen que encontrarse en ponerles a prueba su moralidad. Sí, y cuando los pones a prueba en su aspecto moral, te das cuenta de repente que
hay cositas, pequeños detallitos que le dan el sabor a la trama, por ejemplo. Entonces, así vas viendo. Sí, es verdad. Es verdad, muy bacán esa cuestión. A mí me gusta mucho el tomar los plots personales de los jugadores. Bueno, algo que siempre hay que hacer es mezclar los plots personales con el plot principal del porque se juego. va entrelazando, porque si no, no tiene gracia. Si no, claro, si tu trama va acá de que soy un héroe elegido y la trama principal va de un problema sociopolítico en un reino y un barco pirata. Y justo tu problema va en otro continente y la trama principal va acá, es aburrido. Va a ser aburrido para ti porque tú trataste de pensar en pero aparte de mezclarlo, rompérselos, onda, ya sea haciendo que lo que ellos crearon no era como ellos pensaban, ¿cachai? Sí, exacto. O de lleno el hacer que tome el camino que ellos no querían que tomara, ¿cachai? O hacer que el camino comience a ir para donde ellos no quieren que vaya y que se tengan que esforzar que no lo haga, ¿cachai? O quizás... Por ejemplo, no sé, los locos, voy a dar un ejemplo muy corto. El weón quiere ser el mejor guerrero para dejar contento a su padre. Y el loco está avanzando bacán como guerrero, va bien, pero su padre se enferma. ¿Cachai? Y antes de que tenga la aprobación puede morir. ¿Cachai? Y es como que conche tu madre, weón. Y está en el último momento el jugador le da esa weá así, ¿cachai? Y el weón está en el duelo de su vida, tiene que decidir entre ir a ver al papá que está a punto de morir o luchar el último duelo o una cosa así. Sería épico, weón, de verdad. ¿Cachai? Es un ejemplo burdo, pero... Sí, es muy burdo, pero jugar con los giros de trama, el plot twist. Daddy issues. Sí, weón, Daddy issues lo puedes jugar, pero todas partes... De hecho, me da risa uno de mis mesas de Dragon Age. Mi mesa no, también tienen todos Daddy issues. Sí, bueno, todos tienen Daddy issues, pues, bueno, nos reíamos de eso. Weón. Daddy issues significa, para los que no cachan el término, como problemas con el papi, ¿cachai? Como no sé, tu papá hizo algo de la cagada o básicamente tu papá necesitas que tu papá te apruebe de algún modo. Claro. Y bueno, va a pasar aquí, va a pasar en la que y jugar con los problemas humanos. Pero a mí también me gusta el tema de jugar, por ejemplo, tienes que ir a buscar la espada legendaria para matar al dragón. Pasan un montón de cosas que los llevan a otro lado, los saco a pasear y cuando llegan por fin a encontrar la espada, de repente no está. Se la robaron antes. O el plot twist de Ángel, la niña de las flores. Oh, todo el huevo para conseguir la flor de 7 colores y está en su patio. No, era porque ella tenía que conseguir las semillas para que florecieran. Porque se tenían que dar ciertas condiciones. Tenían que jugar. Chucha, no sé, ya no me acuerdo. Me sí, encantaba no, cuando era niño, pero era demasiado niño, ¿no? No, sí estaba en su patio. En serio, estaba en su patio. Pero ella, cada vez que iba a un lugar, le regalaban semillas de flores y las mandaba para la casa. Y el papá las plantaba. Entonces básicamente tenían que gastar todas las cartas de semillas de otros lados para que las flores de 7 colores pudieran florecer. O sea, ella hizo que creciera en su patio, básicamente. Sí, una cosa así. Ya. Es una weá, pero sí. Pero igual. Era igual. Bueno. Si lo ves así, lindo. Es más lindo, pero sí. Si lo ves de la otra forma. Bueno, un gran desbloqueador de procesos creativos, Miyazaki. Toma cualquier cosa de Miyazaki, mírala y deja que tu mente fluya, weón. Y no te preguntes, no hagas preguntas. O No. pasarte con David Lynch. Porque David Lynch, ¿Cuál es David Lynch? Es un autor que tú lo ves y a medida que va avanzando la película y vas sabiendo más cosas, entiendes menos. Y una vez que termina la película, buscas en internet sobre la película, entiendes menos de lo que ya sabías inicialmente. Y deseas no haber pasado por eso. Pero una vez que dejas de pensar, después de haber visto a David Lynch y haber visto un enano bailando en una habitación con baldosas blancas con negro, con cortinas rojas, y una mano gigante mutante que da a luz a un bebé, y tú que como que chucha. Wow. Y mientras tanto hay un weón que está tomando café en una cafetería conversando con otro weón, y que ahí después de un rato, David Lynch te va a sacar a pasear, te va a hacer pensar en cualquier otra cosa, y después cuando vuelvas a pensar en el tema, después de que pasaste por toda esa frustración creativa, bueno, todo va a ser mucho más fácil. ¿Sabes que en general, la cuestión que me gusta mucho ver y que creo que es un semillero de ideas maravillosas, yo creo que el cine, anime
de los 90, de los 80 y 90, es demasiado rico en ideas extravagantes. ¿Cachai? Perfect Blue, Cowboy View. Cowboy Vivo, bueno, no es cine, pero sí. Pero Cowboy View, cada escena es un... Akira, Ghost in the Shell, Akira, el papá del anime en Sudamérica. En América en general. ¿cachai? Entonces, todo ese tipo de producciones, y bueno, una más reciente pero que tiene mucho ese estilo, es absolutamente reciente, pero es de esta década, pero tiene mucho ese estilo, Megalobox. Qué buena. Esa que fue como renderizada como en calidad mala para después volver a hacer su vida, sí, para que se viera como con ese grano antiguo. Como que era la versión HD de algo que se hizo antes. Sí, y da esa sensación y te la estás viendo y ves al weón y la música, es muy buena. Es muy buena. Bien esto. Sí, otra vez hablando de monos chinos, este capítulo es muy otro. Lo que yo hago de repente es buscar música rara, como por ejemplo música que te enseña a redefinir cómo entiendes la música. Con música que por ejemplo suene Linkin Park con fondo de cumbia, o suene ópera, o lo que te mostré antes que es ópera con hip hop. Me encanta esa mezcla, de verdad suena muy bien. Pero cosas que de repente tú estás como predispuesto porque el tono de música te enseña, te lleva a bailar, y como la música acude en la repetición te predispone a saber lo que viene después. Y de repente te ponen música clásica y te termina en reggaetón y que es como que, ¿qué? Aterrizas, no, déjalo ser, a ver el mosquito. Ya, pero igual tiene un ciclo de vida corto. Sí, es que soy alérgico a las picaduras, entonces todas las cosas que huelen me dan ganas de matarlo. Es un reflejo, como un gato. Ya, volviendo al punto. Volviendo al punto, y frente a eso, ¿qué ejercicio sueles hacer como para matar bichos? Aparte, para cortar la creatividad, que ya hemos hablado de varios ejercicios útiles y de que básicamente no hemos dicho tanto de ejercicio, lo que pasa es que hemos dado muchos ejemplos para un solo ejercicio que es mirar algo. Sí, no, que bueno, ahí tienen hartos tips y hartas cosas donde sacar. Sí, pero ¿qué tipo de ejercicio? Yo miro podcast a veces. Sí. Miro y escucho podcast. O sea, de repente sirve, lo dejáis de fondo y podías hacer cualquier otra cosa. O sea, no, eso para mí, eso me sirve para ocupar mi cabeza mientras hago aseo y todo, y a veces el silencio me es mejor porque me obliga a mi cabeza a fluir con ideas. Ahí volvemos de nuevo al aburrimiento y el ocio. Siempre radical el aburrimiento y el ocio. Sí, yo creo que las dos son herramientas y se parecen tanto que las juntan. Se traslapan, se transponen. Pero por separado funcionan bien. Sí, y todos terminan siempre en la creatividad y el ingenio. Si al final crear una herramienta es por necesidad y la necesidad nace de alguna cosa porque estabas ocioso y de repente dijiste, puta, y si encuentro una forma más fácil de abrir las castañas. Y en algún minuto alguien creó algo. El cascanueces. El cascanueces, ¿cachai? Las nueces, ¿ves? Entonces nace el cascanueces. De repente los tipos dijeron, puta, ¿sabes que me aburre jugar videojuegos porque siempre no puedo salgo de la estación de policía y no puedo saltar esa barricada que está como que la puedo llegar y saltar? Y no puedo subir esa basurera y luego saltar esa cosa y llegar al final del juego. Entonces, en el rol puedes hacer eso. Tú sales de la estación de policía y sí, puedes llegar y saltar y evitar todos los zombies y evitar todos los... Si es que tu narrador es bueno. Sí, porque no va a faltar el narrador que te diga ya percepción sirve otras cosas. El controlado, sí, no me acuerdo. Hay un narrador que, no voy a decir su nombre ahora mismo, ¿ya? Por distintos motivos en realidad, pero narra muy bien, pero peca de eso, ¿cachai? Hace plots muy entretenidos, son bacanas sus sesiones, te cagas de la risa, un montón de cosas, ¿ya? Pero es aparte muy cuadrado con los sistemas. Hasta el punto de que uno dice, oye, pero por lógica no debería pasar esto. No, pero es que la habilidad no hace eso, así que funciona así. Entonces como que, ¿en serio estamos transformando esto en un juego de PC? Oh, qué mal. No, el rol de partida se trata de libertad. Darle la libertad, si los buenos van a jugar rol contigo, es porque pueden acabar en la indicación tirándole un pescado al otro weón, así como, y se acabó, y le dan con un pescado. El otro día sí. Estábamos jugando con cuadrícula con unos jugadores míos. Con mis hermanos. Igual la cuadrícula de repente es como incómoda para algunos jugadores. Pero no, porque sí, es útil para el tema es que estaban peleando contra cuerpos sangrientos, ¿cachai? Ya. Está un personaje peleando contra un cuerpo sangriento en la siguiente cuadrícula, y varias cuadrículas más allá, pero en la misma línea, un jugador con arco. Entonces le disparó el cuervo y la chuntó. Pero es que el cuervo es liviano, pues la flecha sigue, ¿cachai? Entonces como que
le hice una penalización y miré la defensa del jugador que estaba al otro lado para ver si no le llegaba de rebote el flechazo. Pero weón, ¿contra quién te estás peleando? Sí, ¡Contra ellos! Y es súper charcha cuando los narradores no juegan con ese tipo de cosas. Obviamente a cualquiera se le puede pasar que eso ocurra. Se te va a pasar más de una cosa. Pero que charcha, weón, es un pájaro y llega una flecha y pasa esto. Es ridículo, po. Sí, pues no, de repente estás peleando épicamente contra la criatura y tu amigo de al lado prepara el flechazo y está. ¡Pero weón! Sí, a mí siempre me gusta jugar con el efecto. Con el riesgo del daño colateral. ¿Sabes también lo que pienso? De repente cuando narro. A mí me carga que el narrador te ponga ideas en la cabeza. Que te diga cosas como: tú no quieres hacer eso. Pero sí juego con él. Hoy sé que te empiezas a sentir medio mal, estás estornudando mucho. Y sientes que te corre mucho, tienes romadizo. Y que se enferme. O que les pasen cosas comunes igual en sistemas donde los weones son monstruos épicos que es imposible que se enfermen, pero sí le puede llegar un resfriado Ayer sí lo hago. De hecho, a mí me gusta mucho algo con lo que se ríen mis jugadores. Eso lo vi cerca. Algo de lo que se ríen mucho los jugadores es que casi siempre que mis escenas van a ser dramáticas, difíciles, así como desagradables, está lloviendo. ¿Cachai? Yo juego mucho con la lluvia. Y de hecho es que la lluvia da un efecto dramático. Sí, y está ahí así como de hecho, yo creí en ti. Rainmood.com es mi página favorita para narrar. Así que le pones play. Y suena por lluvia todo el rato. Es maravilloso. Hermoso, sí, por la uso caleta. Bueno, uso esa página para dormir, uso esa página para caleta cosas. Pero la cuestión es que uso mucho la lluvia ahí, ¿cachai? Y me gusta mucho, por ejemplo, en la sesión que narré este domingo, que murió toda la party, lo siento chicos, saludos. Le dejaron un oído para que se cargara con el odio y sufrimiento. Que se apilaran y es que están peleando contra una bestia, la bestia no tenía por qué dejarlo. No, se los iba a comer, de hecho, si era una serpiente de 11 metros. Ah, ya. Oh, eso. Ya, pero volviendo. Ya. Dejaste a tu mesa, mataste a todo tu eso. Algo con lo que se tuvieron que meter en la espesura de Kolkari en Dragon Age para llegar ahí. ¿Qué es como un desierto rocoso? No, todo lo contrario, es como un pantano gigante. Sí. Es un gran pantano. Es como de estos megabosques, pero pantanoso. Entonces con bajo sí, y la lluvia y la sensación de frío, la ropa mojada, pegada, ¿cachai? Sí. En un momento un jugador, y esto me gustó harto, no logró esquivar mientras perseguía una weá un foso de brea y cayó y se comenzó a ahogar, entró absolutamente, lo tuvieron que sacar y evitar que ellos después quedaran, ¿cachai? Porque él no pasó sus tiradas de fuerza para salir de la brea. Y le dije, bueno, estás absolutamente pegado, así como, bueno, tu ropa, el carcaj de flecha, con tus flechas están inútiles y todo. Y el loco, tomo mi arco, le pido las flechas a él y me quito todo lo demás. ¿Cachai? Él dejó su plata atrás, dejó todo atrás. ¿Cachai? Que se quitó todo para quitarse esa sensación de brea, ¿cachai? Nunca le dije tienes penalización, lo hizo porque ya se sentía demasiado incómodo. Sí, pues se sentía ¿cachai? Y se fue desnudo, o sea, en ropa interior, ¿cachai? Igual estaba todavía manchado con brea porque obviamente se le metió por debajo de la ropa también. Pero ya con la lluvia se fue limpiando un poco, una cosa así. Claro, como esa bola. Y... Le prendo fuego, ¿qué? Bueno. Le prendo fuego y lo hago una antorcha con mi ropa y voy a cobrar venganza. ¿Por qué? Pero te quedaste solo. ¿Por qué puedo? Igual la brea no es petróleo. No, sí lo sé, pero es chiste. Es que no sé, se prende, sí, se prende brígido la brea. La brea no, tienes que calentarla, la usan para sellar. Ya. La usan para sellar
la carretera. Ah, verdad, cierto. Y la están calentando, la tienen que calentar mucho porque quinta como está brillo, normalmente es como soy, es como una sustancia viscosa, como tiene suficiente viscosidad como para no mantenerse sólida. Así, Ya, bueno, ya. Es un absurdo. Focus. Ya volviendo. Aterrizamos. Necesito bajar. De nuevo. Ya. Hola, soy Goku. ¿Tienes colores de Goku? No, es cierto. Sí. Ya. Es que así brilla. Pero bueno, básicamente eso. De hecho, el tema, bueno, ha sido súper interesante hablar como de las técnicas que usamos para eso, pero en realidad a mí me gustaría instar a la gente que deje en comentarios en YouTube o si lo están viendo en el estreno por Facebook, escriban ahí en el chat. Ya que estamos en vivo, ¿lo podemos responder al mismo? Claro, ahora sí, mismo. No hacer cara de que le estoy ahí. respondiendo. Sí, o sí, mira cómo te respondo. No, ¿qué hacen ustedes para su bloqueos creativos? ¿Cachai? ¿Qué hacen ustedes para sus bloqueos creativos? Claro. ¿Qué tipo de ejercicio realizan? Claro. ¿Qué cosa los ayuda a destancarse? Sí, el laxante normalmente, pero... Oh, qué bien. Eso lo está de menos, weón. De verdad, esto de menos un muerto de ti. ¿Qué ejercicio te ayuda a destrancarte? Pero ¿qué te saca del bloqueo creativo? Lo que más te saca. Sí, ese botón de emergencia. Y también comentan sus experiencias con el bloqueo creativo. Pues, sí. Y dentro y fuera del rol, insisto, en distintos tipos de expresiones artísticas también. Incluso en relaciones con personas. ¿Nunca te ha pasado que vas caminando por la calle y tienes ese silencio incómodo? Que es normal, muy normal que exista el silencio incómodo con otra persona. Pero también hay un bloqueo creativo de ir conversando. La otra vez vi un video de... Ocurre en todas partes. Hagan el ejercicio de pensar fuera del tiesto, si eso en realidad es lo importante. La otra vez vi un video de Necollita Blog. ¿Ya? Que explicaban que es una pareja de un español casado con una japonesa que hablan de la cultura japonesa. Ah, ya. ¿Cachai? Es bien bacán, viven en Japón. Y comentaban que en Japón no existen los silencios incómodos. Existe de hecho el sonido incómodo, porque dos personas que se comunican bien guardan silencio. ¿Cachai? No, sí, es importante el silencio. Esa comunicación a través del silencio. Nos falta eso. No paramos de hablar cuando estamos juntos. Nosotros sí, es que también nos vemos hace cada mucho tiempo también. Así Entonces tenemos mucho que hablar. Corazón. Gracias. Bien jugado, Bueno, ¿ves? Eso es un tipo de silencio incómodo, weón. De hecho, pueden retroceder unos segundos para ver cómo se quiere el corazón de Felipe. En postproducción pueden repetir en todo caso. Ya, pero... ya sí, sería maravilloso. Sería épico. Bueno, en fin, el tema es que... detalles. Bueno, estamos más o menos en la hora. Por favor, insisto, comenten, compartan y dennos ideas de que hablen en los próximos podcasts. No solo dar ideas, sino que les gustaría que hablemos. Sí, de verdad, si quieren que vuelva, por ejemplo, Germán, o porque es muy sensual, o que vuelva Ricardo porque tiene los juegos largos. O no sé, si quieren que vuelva alguno de sus invitados anteriores. Sí, por supuesto. Porque... y métanse a la comunidad de Discord que creamos recién. ¿Radio Pago? No, de Random Matching. Bueno. Creamos una comunidad de Discord recién que está partiendo, así que estamos básicamente nosotros. Pero no sí, voy a entrar nunca porque no. Pero por último va a quedar la constancia que yo ahí es como cuando te envían regalos de Pokémon, ya no pido nunca. Bueno, el tema es que métanse a la comunidad de Discord para que conversemos, hablemos de rol, ¿cachai? Nos bombardeamos de ideas para evitar los procesos, los bloqueos creativos, etc. Bueno, para cerrar, recordarles que en Radio Pagua hay otros dos programas de rol también. Está Más 3 de Carisma los días jueves y Escuela de Rol los días viernes. La música que han estado escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project.
Sí, es que está bueno, weón, la canción. Sí, por supuesto. Escucha. Esa parte me gusta, Sí, que sí. tanta. Sí. Es que esa parte donde entra el piano me gusta, Sí. pero versión guitarra, weón, la encontré bien. Cool. Sí. Sí. Oh, qué mal. Bueno, No me ríe tanto, me duele. en fin, a tu vida le falta yo. Olvídalo. Y no olviden seguirnos viendo, vean, todas las semanas estamos sacando nuevos capítulos. Y eso, yo fui el error manchego, acá Feña. Puta Feña culiado. Ya listo, lo dije. Alguien tenía que decirlo hoy día y nadie lo había dicho. Claro. Y eso, saludos.